Pues bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que vendría a ser la crisis en Ucrania, qué es lo que está sucediendo, muchos detalles que algunos medios están omitiendo, qué carambas está pasando, qué es el Donbass, qué es Donetsk, qué es Lugansk, qué carajo está pasando en toda esta región, porque hay mucha información muy corta, entonces vamos a tratar de profundizar sobre el tema y analizar los detalles y el trasfondo que hay dentro de la crisis ucraniana que se está presentando en este momento. Eduardo es un buen colega, también he estado muy de cerca siguiendo todas estas noticias, hemos echado chistes y bromas al respecto. Yo particularmente esta situación en Ucrania yo la he seguido desde 2014, que fue lo de la anexión de Crimea. Entonces, no es un tema que me sea muy ajeno, básicamente porque ahorita pues anda en boga de todos, ¿no? Pero es un conflicto bastante añejo que lleva casi 8 años en cuestión, ¿no? Y bueno, también ahorita se va a unir Alan. Y bueno, lo primero que hay que decir sobre esta cuestión es que Ucrania es un estado reciente, ¿no? O bueno, ¿qué nos puedes comentar, Edu? Pues sí, o sea, todos estos estados postsoviéticos, pudiéramos llamarle, que vienen y se crean, tienen como ciertas características en común y entiendes el sentimiento de patriotismo que puede haber en estas naciones, porque algunas nunca dejaron de ser una nación, entre comillas, como lo era Bielorrusia durante la época soviética, a naciones que tienen fuertemente un vínculo aún con Rusia, como lo es Kazajistán. Por ejemplo, Claro. incluso los misiles operables de Rusia, muchos están en esa región. Pero también es entendible la situación, la zona geográfica donde se encuentra Ucrania, cerca de Europa, cerca de Rusia. Entonces, ahí aparte un conflicto de interés entre lo que desea la OTAN y los planes de expansión de Rusia, de recuperar zonas estratégicas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la parte histórica de Ucrania. Ucrania como tal no es un estado, digamos, antiguo que podamos rastrear hasta el siglo XII o que podamos decir es heredero del Imperio Romano. Ucrania como tal es un invento artificial de lo que vendría a ser el Imperio Ruso. Lo que actualmente ocupa el territorio ucraniano perteneció a 3 estados principalmente. Una parte perteneció a lo que vendría a ser el Imperio Ruso, otra parte perteneció a lo que fue la Mancomunidad Lituana o el Ducado Lituano, y otra parte perteneció a Polonia. Más adelante, durante las distintas guerras europeas, una parte de Ucrania quedó en manos del Imperio Austrohúngaro, otra parte en manos de los rusos, otra parte en manos de Polonia. Por lo que no hay como tal una identidad o un trasfondo histórico muy sólido, ¿no? Y es algo que los ucranianos ahorita están tratando de construir un consenso de identidad nacional. No hay una identidad sólida, por eso es que se ven estas reminiscencias por parte de la propaganda rusa a decir que en Ucrania hay un proceso de neonazismo, y es por esto, porque al no tener, digamos, una construcción sólida de Estado-nación vinculante, requiere de un proceso nacionalista muy fuerte y severo. Más cuando tienes de por medio que en 1720, durante el reinado de Catalina la Grande, hubo un proceso de rusificación masiva en toda la zona. Entonces, esta es la cuestión aquí. Tenemos un estado que fue creado durante el Imperio Ruso y que además tiene un lazo histórico con Rusia mucho más antiguo que el periodo que lleva, digamos, de manera independiente. Alan, no sé si quieras hacer algún comentario, ¿qué nos puedes decir? Hola, ¿sí me escucho? Creo que Porque tenía sí, sí, problemas con te mi escuchas internet. perfectamente. Hola a todos. Adelante. Cuéntanos, ¿y tú, Eduardo? Si no, mientras dinos Pues, algo, Eduardo. hasta el momento, ¿no? Digo, date, tuya es la parte histórica. Bueno, ajá. Estas cuestiones que mencionas de que Ucrania sí no es un estado
con una tradición histórica, vamos a decirlo, ¿no? No tiene una tradición histórica como Estado independiente o como una nación, despierta ciertos focos también de las zonas separatistas rusas, que obviamente van a tener ese sentimiento de rusificación, como lo mencionabas, que se dio incluso durante el reinado de Catalina. Es entendible que pueda haber el conflicto entre estas dos partes y que para mantener un Estado-nación soberano, por decirlo así, ¿no? Que yo no creo tanto, pero para mantener ese Estado soberano en Ucrania sí es necesario un sentimiento de nacionalismo que se aferre a algo concreto, que en este caso pues sería un Estado-nación que surgió después de la caída de la Unión Soviética. Y es que ese es el problema que manifiesta Ucrania-Rusia, porque ambos se atribuyen una herencia en lo que vendría a ser el Principado de la Rus de Kiev. La Rus de Kiev, digamos, es un antecedente, es un estado que existió más o menos entre el siglo XII y XIII, que más o menos era una composición entre eslavos y vikingos. Para que no se hagan mucho bolas, los vikingos que vivían en la zona nórdica crearon una ruta comercial que iba, digamos, desde el norte, que pasaba por el este y llegaba hasta Bizancio, ¿no? Los famosos varegos. Entonces, en esta zona se establecen, digamos, estados tapón que van a permitir el comercio que va a ir desde la zona escandinava hasta la zona bizantina. Entonces van a crear varios, digamos, ducados. Uno de estos es la dichosa Rus de Kiev, que básicamente estaba sentada como estado en esta región, ¿no? Y que se afirma que es el antecedente directo del Imperio Ruso. Y esa es la cuestión aquí, porque ambos estados están luchando, digamos, por esa reivindicación de qué estado es de cuál estado, ¿no? Entonces aquí tenemos ya de entrada el inicio del conflicto por una cuestión de identidad. Ahora, ya yéndonos más hacia acá, durante el Imperio Ruso y lo que vendría a ser la Unión Soviética, Ucrania se anexa al Imperio Ruso, se vuelve zona estratégica, por la cuestión de que Rusia es una zona de planicies, ¿no? Son planicies muy grandes que tienen que ser defendidas, digámoslo, por sus ejércitos. Entonces es un territorio sumamente fácil de invadir, que esto es algo que muchas veces no se entiende de la cuestión rusa. Digamos, es un territorio tan amplio y tan llano que fácilmente puede ser rodeado por caballería. Ya durante el siglo XIV, bueno, XII y XIII, ese territorio fue invadido por los mongoles. Por eso es que para poder controlar la amenaza de que fuera a ser invadida, Rusia empieza a tener una expansión hacia el este para tener un territorio donde puede enfrentar a los mongoles sin que estos puedan afectar, digamos, su zona de influencia. Y lo mismo sucede con Europa del Este. Rusia empieza a tener esto porque sufre distintas invasiones. Lo que vendría a ser la guerra ruso-polaca, la guerra ruso-finlandesa, la guerra de Napoleón, la Segunda Guerra Mundial. Es un territorio muy fácil de invadir por la cuestión de las planicies de las que dispone. Entonces Rusia, para poder protegerse, requiere tener de una amplitud de territorio que dificulte un poco, digamos, la marcha de un ejército, que fue básicamente la estrategia que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando el ejército ruso, el ejército alemán intentó avanzar hacia Moscú, se encontraron con el general Barro y que tenían que tener una logística gigantesca para poder tener bien abastecido a su ejército. Esa es, digamos, la estrategia que juega del lado ruso. Pero si Rusia pierde estos tapones territoriales, es muy susceptible a ser invadida. Por eso es que es una cuestión tan estratégica, Ucrania representa una posición tan estratégica, porque no hay posiciones, digamos, de defensa entre lo que vendría a ser Rusia y Europa, y sería muy fácil llegar, o sea, literalmente son 2 días, 3 o 4 días llegar desde Ucrania hasta Moscú, así sin más. Entonces un ejército no tendría, digamos, oposición para llegar a ocupar Moscú, y esto lo sabe, digamos, la OTAN.
Por eso es que para Rusia es una cuestión sumamente importante y de su seguridad nacional el tener estados tapón o estados colchón que permitan que cualquier tipo de avance militar no sea tan rápido. Y esto es un problema que ha venido presentando Rusia desde la época de los zares. Por eso es que Rusia se mete, digamos, en la política europea, porque sufrió la invasión de lo que vendría a ser ejércitos suecos, ejércitos polacos y de la zona, ¿no? Y bueno, para seguir ahí en este tenor, la cuestión es que hay una etnia ucraniana que se asienta, que vive en la zona, pero que no está abarcando todo el territorio, que es, digamos, la que se asume que es etnia ucraniana, que sufrió mucho durante, digamos, la Unión Soviética, los famosos, el famoso Holodomor, que fue una hambruna ocasionada por Stalin, que hay mucho debate de por medio, ¿no? Entonces hay mucha cuestión ahí de un sentimiento antirruso, aunque siempre ha estado muy conectado con Rusia. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial se llegó a afirmar que si Ucrania no hubiera recibido un maltrato por los alemanes, seguramente los ucranianos hubieran apoyado al ejército alemán para atacar a Moscú. Y ese, digamos, es el trasfondo histórico, la cuestión que está de fondo, ¿no? Ahora, no sé si quieras hacer algún comentario, Chapu, sobre la cuestión ahorita de la política moderna. ¿Cómo es que se desencadena este conflicto? ¿Cuál es el detonante? Bueno, para el conflicto Rusia-Ucrania, que bueno, yo también lo vengo siguiendo más o menos desde que estuve enterado por allá de 2017 de cómo se dio la anexión de Crimea. Hay ciertos sucesos que marcan la resistencia de Rusia a que Ucrania se acerque a la Unión Europea, sobre todo ahí. Y se puede ver principalmente en las demandas que hicieron hace unos meses, tan solo de solicitar que Ucrania no podía nunca formar parte de la OTAN. Y ahí va implícito que no quieren que forme parte tampoco de la Unión Europea. Yo pienso más bien que la anexión de estas zonas rebeldes, que son rusas, quiérase que no, sinceramente, esas zonas ya no responden a menos que el Kremlin lo apruebe, ninguno de los líderes rebeldes de Donetsk o Luhansk. Esas zonas rebeldes ya son rusas y sería cuestión de tiempo únicamente para que después de esta movida rusa de reconocer la independencia de estas dos zonas pasen a ser parte como lo fue Crimea, y eso deja un paso abierto a que se ocupe Kiev en un día, 2 días. Más o menos las estimaciones de los enfrentamientos son 2 semanas. El ejército ruso tardaría 2 semanas en poder llegar hasta Kiev, más o menos. Es lo que se estima, ¿no? Que esta guerra duraría aproximadamente de 2 a 3 semanas. Y bueno, aquí nos menciona que es la misma estrategia que siguió Rusia con Georgia y el control de Europa, de gran parte de Europa del Este que busca Rusia. Sí, justamente por esta cuestión geográfica que digo de que Rusia es una zona de planicies y que es muy fácil llegar hasta Moscú, ellos necesitan, digamos, un colchón territorial gigantesco para que en caso de una invasión haya una dificultad logística para poder entrar en Moscú. Lograr hacer esto que sucedió más o menos durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Algunos reportes de los soldados alemanes, bueno, tengo ahí algunos que relatan que la parte más difícil de entrar a Rusia por parte del ejército alemán fue la parte de recorrer la distancia que había entre la frontera, digamos, de Polonia hasta Moscú. Ellos se quedaron, creo, a 35 kilómetros de Moscú. Entonces, todo ese trayecto les costó mucho trabajo recorrerlo. Pero si la OTAN logra reducir esos tramos hasta Ucrania, está muy cerca de Moscú. Entonces, es una cuestión defensiva por la que está ahí.
Y si la OTAN logra penetrar esas líneas, la política de Moscú va a quedar supeditada completamente a las ordenanzas de Estados Unidos, porque va a tener que obedecer o va a tener una amenaza, digamos, fehaciente. Ahora, hay que entender perfectamente que Ucrania surge como la geografía actual durante la Unión Soviética y se plantea su disolución durante lo que vendría a ser el gran colapso del Imperio Soviético en 1991, que es cuando asume el poder en Rusia Boris Yeltsin. Boris Yeltsin como tal es yo creo un presidente bastante inepto, ¿no? Y durante este gobierno observamos una pérdida del control de la Unión Soviética en el centro del poder, que es Rusia, pero también una pérdida de su influencia dentro de los 15 países que surgen tras la disolución de la Unión Soviética. Estos países quedan desamparados porque estaban centralizados hacia la autoridad de Moscú. Entonces, los únicos países que, digamos, le ofrecen una salida a estos países, pues son los países occidentales. Entre ellos, pues está Ucrania. Pero esto disuelve completamente, digamos, la seguridad o el planteamiento de seguridad que tenía la Unión Soviética para protegerse. Y por esta cuestión, en 1997, Boris Yeltsin va a plantear no recuerdo quién era antes de Bush hijo, presidente. Bueno, exactamente con ellos va a firmar un acuerdo tácito en los que se van a respetar las zonas de influencia de Moscú y de Estados Unidos, donde se va a respetar, digamos, ese colchón territorial que dice Moscú: está bien, yo perdí la Guerra Fría, pero no trates de, digamos, meter más estados a la... no vamos a cruzar estas líneas rojas porque es mi seguridad, porque como ya dije, el territorio, la forma geográfica de Rusia necesita tener colchones territoriales. Entonces le dice a Estados Unidos: ¿sabes qué? Vamos a hacer un acuerdo y la OTAN no va a adherirse, digamos, a su cinturón de seguridad, que es Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia. Pero a la OTAN no le interesa y empieza a avanzar, ¿no? Entonces, cuando llega Vladimir Putin, ya es una cuestión de que ya no puede permitirse Rusia, por su propia seguridad, el tener tan cerca a las zonas de influencia de la OTAN. Por eso es que tiene que tener una postura rígida, porque además es un territorio sumamente grande. Entonces, al ser un territorio tan grande, requiere un control centralizado muy fuerte. Por eso es que el Estado ruso, generalmente, cuando hablamos históricamente de él, es un Estado sumamente represor, por la cuestión de que tiene que tener controlado tanto territorio, ¿no? Entonces aquí es una cuestión de seguridad a la que se enfrenta, y por eso es que plantea en 2008 la anexión de Georgia, entre otros muchos eventos que ha tenido dentro de su política internacional. Pero Ucrania siempre ha sido, digamos, un punto flaco o el punto más flaco de su cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque en Ucrania se encuentra la zona más fértil del Cáucaso. Dado que la mayoría del territorio ruso es estepario, o sea, es frío, no sirve para la cosecha, Ucrania tiene o posee lo que se denomina tierras negras. En estas tierras negras se siembra grano de trigo, y el grano de trigo es sumamente importante para, pues, alimentar a tu población, ¿no? Y esas tierras raras las tiene justamente Ucrania. Por eso es que, si no me equivoco, cerca del 30% de la producción internacional de grano se produce ahí. Más aparte tienes el paso de gas y petróleo que va hacia Europa. Entonces esto es lo que está en juego, porque quien controle Ucrania va a tener acceso a todas estas reservas. Entonces, el que lo pierda va a tener un ahorcamiento de su economía muy serio. Por eso es que es tan importante, digamos, esto. Además de que está de por medio el puerto de Crimea, que es la entrada geográfica y estratégica del Mar Negro para el comercio con Asia.
por medio de Turquía. Y es un territorio que estuvo muy en disputa también entre lo que fue el Imperio Otomano y el Imperio Ruso durante bastante tiempo. Entonces se unen todos estos factores aquí dentro de lo que vendría a ser este conflicto. Y el acuerdo tácito entre las potencias. Por eso es que Putin no puede ceder, digamos, ante la presión occidental, porque básicamente se ahorcaría en su dependencia, porque quedaría estrujado, digamos, económicamente a lo que vendría a ser petróleo, gas, grano. Entonces, básicamente, si Rusia pierde esta situación en Crimea y Ucrania, va a perder completamente el control de su política exterior, por lo cual es una cuestión de supervivencia para ellos. Por eso es que Putin ha mostrado una posición tan firme en la cuestión ucraniana, ¿no? Entonces, ese más o menos es, digamos, el contexto que hay de por medio de la importancia geográfica de Ucrania y el Bósforo y Crimea y todo esto. ¿Qué nos puedes decir, Alan? Pues digo, ya con ese tan gran, ¿no?, contexto histórico que nos has dado, Eric, increíblemente nutrido, pues digo, es realmente para los rusos, digo, y más que nada para los rusos pegados hacia el occidente, de suma importancia no permitir un avance de la OTAN. Digo, como tú dices, realmente el avance, vámonos al peor escenario, si fuera de guerra, que pudiese llegar a tener vaya esta unión de la OTAN con países soviéticos que se quisiesen llegar a unir, ¿no?, como lo es Ucrania, a Moscú es relativamente cercano, no es una gran distancia. Digo, si en este caso la capital, ¿no?, de Rusia estuviera más céntrica, más pegada hacia la parte asiática, digo, habría un gran trecho que podría todavía tener una ventaja estratégica de defensa. El problema es no tener ese trecho, ¿no? Y aquí es donde viene el problema, ¿no? Una desesperación. Cualquier país donde caiga su capital es un país perdido. No hay otra forma de decirlo, ¿no? Tanto moralmente como psicológicamente como económicamente, los países tienden a ser centralistas. Entonces una capital invadida es un país colapsado totalmente, ¿no? Entonces este ánimo expansionista ruso también tiene que ver con que realmente realmente los países que surgieron después de la época soviética podrían ser relativamente similares a toda esta variedad, ¿no?, de países que hubieran surgido en África si no se hubiera colonizado, porque realmente, aunque tienen conjuntos históricos similares entre naciones, no se unen. Cada uno está buscando tener una idea de nacionalismo propio, ¿no? En este caso Ucrania. Realmente las diferencias que hay entre Ucrania y Rusia no son enormes, ¿no? No son de gran trecho, pero como tú dices, buscan a final de cuentas tener un cambio, ¿no?, de estructura, pero que probablemente no se dé. Claro. ¿Y tú, Eduardo, qué nos puedes decir? Pues sí, concuerdo con Alan. País que pierde capital es país derrotado totalmente. Pero también país que pierde zonas estratégicas, como lo es Donetsk y Luhansk, es un país que ya está atado de manos, que prácticamente es satélite del vencedor. Se mencionaba ahorita que Rusia no podría soportar una guerra de este nivel. Yo no estoy de acuerdo. Incluso con sanciones económicas que se le dieron durante la anexión de Crimea, aunque se vieron mermadas tanto inflación, crecimiento como tipo de cambio, no significaron un gran problema político para Putin. Y eso es, creo, algo que no hemos terminado de comprender, ¿no? La importancia política
que tiene Vladimir Putin en su país. Una Claro. casi autocracia, pero demasiado, sin oposición ni nada de eso, y un Kremlin pues totalmente a las órdenes de lo que dicte él, ¿no? Entonces, al entrar a una economía de guerra, Rusia también tiene mercados emergentes como lo es el asiático, al cual se pueden dirigir sus operaciones. Y Es que justamente es esa parte, ¿no? O sea, está la parte de que Rusia es un gran productor de materias primas, por un lado, y tiene una salida en Asia con aliados que son disidentes de Occidente. Por lo tanto, en el fondo, las amenazas económicas perjudican más a los occidentales que realmente perjudicar a Rusia. El rublo llegó a $80 hoy, tan solo. Un rublo ruso. Y no es la primera vez que pasan este tipo de movimientos cambiarios con las dos monedas. Entonces, es claro el asunto. Y además, bueno, una depreciación del tipo de cambio de esa manera, pues realmente para Rusia no ha significado ningún problema, porque incluso beneficia sus exportaciones por competitividad de precios. Entonces, las sanciones económicas que impute la OTAN, que impute Alemania, que impute Francia, que impute Estados Unidos, para Rusia no significará nada. Lo que puede frenar a Rusia es que la OTAN meta mano directamente en Ucrania militarmente para evitar la caída de Kiev, porque Donetsk y Luhansk ya son territorio ruso. Es que esa es la cuestión aquí, que digamos, Rusia durante el gobierno, o durante la época Putin, la primera fase, lograron respetar estos acuerdos del 97, estos acuerdos tácitos entre la OTAN y Rusia. Hace no mucho alguien aquí me cuestionó justamente si había un acuerdo. Se lo mostré, creo que anexé el link, no me acuerdo en qué video, pero justamente en ese documento se establecen que va a haber gobiernos, digamos, representativos o afines a Moscú. Y esto fue lo que sucedió con la crisis del Euromaidán en el 2014, que estas protestas que se alzaron a favor de una política más cercana a Europa que hacia Rusia fueron lo que desencadenó todo esto. La inestabilidad política de Ucrania fue lo que forzó a Vladimir Putin a tomar acciones y a quedarse con Crimea en su momento. Y es cuando estallan justamente los conflictos del Donbass. Lugansk, Donetsk, estas provincias iniciaron básicamente sus actividades militares a los pocos días de iniciada la operación en Crimea. Y llevamos casi 8 años de esa guerra, que es algo que los medios muchas veces están olvidando y eluden. Hay ya un conflicto en la región que lleva 8 años y que ya se cobró 14,000 vidas humanas. Es más, hay hasta videos de veteranos, hay gente de Colombia, de algunos países de la región y también españoles, principalmente comunistas, que se enlistaron en las filas del Ejército Rojo, bueno, del Ejército Ruso, porque ya el Ejército Rojo no existe, y que han dado testimonios acerca de cómo han vivido la situación en el frente, ¿no? El más cercano que tengo ahorita es uno de Yago Rodríguez, que habló con un veterano de esta guerra del Este, un comunista que se enlistó y estuvo básicamente como 1 año o 2 en el frente luchando por el lado ruso. Entonces ha sido muy interesante observar cómo en el fondo ahí están los intereses es esta cuestión. La OTAN no respetó en lo absoluto los acuerdos establecidos en el 97, que son los que Putin está diciendo, hey, es que se firmaron unos acuerdos tácitos donde se iban a respetar las fronteras y las zonas de influencia de nuestros países y no lo están respetando. Entonces, Crimea representa una zona importante para la geografía estratégica y económica de la región, porque es el paso completamente del Mar Negro, es la entrada del Mar Negro. Y ese territorio ha estado en disputa porque también perteneció al Imperio Otomano, que es la actual Turquía, y por eso Turquía ahí ha metido un poquito sus manos también en la zona, ¿no? Pues, te digo,
En el momento que la OTAN niegue de alguna manera su apoyo militar, se está jugando totalmente el prestigio. Y Estados Unidos sobre todo se está jugando la eficacia de sus servicios de inteligencia. Porque es Estados Unidos y el Pentágono, la CIA con el Pentágono son los que han estado dando fechas tentativas de la invasión. Y lo que Putin hace al prolongar esta supuesta, por digámoslo, una agonía, lo que está haciendo es tratar de dejar ver en ridículo a los servicios de inteligencia americanos. Claro. Que básicamente puede ser una guerra lógica. Ahora, con el reconocimiento de Donetsk y Luhansk como ciudades independientes, como zonas independientes, hay de dos: o que los ucranianos cometan el error de disparar y le den la razón a la propaganda rusa de que ellos quieren amistad, los ucranianos quieren guerra, y qué es lo que uno entiende por frontera, qué es lo que se entiende por las fronteras de Donetsk y Luhansk, hasta dónde las marca, hasta dónde están delimitadas por lo que el Kremlin cree. Claro. Es que aquí está la cuestión estratégica. Ya digamos, el plano ya está. Putin llevaba un plan de por medio. Esta movilización de fuerzas militares tenía un plan, y claramente él tenía previsto la reacción de Occidente. Digamos que aquí, Putin lanzó su carta y Occidente le bola esta a decir, ¿sabes qué? Si quieres jugar a esto, y vamos a jugar al mismo nivel, no importa que le metamos tanto miedo a la gente, ¿no? Porque el conflicto, la guerra ucraniana ya está, ¿no? Y lo que tenemos ahorita es un conflicto concentrado que no va a salir de las zonas de Lugansk y Donetsk, y es donde lo van a tratar de mantener. Es una guerra asimétrica concentrada en un pequeño territorio. Y no olvidemos que ya esta guerra lleva 8 años. Simplemente lo que se está debatiendo aquí es si este conflicto va a escalar a una escala regional, ¿no? Porque Rusia ya se burló bastante de Occidente, porque el mensaje que está mandando Putin es sus sanciones económicas no. Sí, o sea, es una burla, porque dicen, ustedes sáquenme del sistema, ¿cómo se llama el sistema el sistema bancario, que lo iban a castigar con ese? Y Rusia dijo fácilmente, pues sáquenme, por mí mejor, porque ya no me va a vigilar la Fed, ya no voy a tener que cumplir los estándares de Estados Unidos, y voy a poder comerciar mi moneda propia con China. E incluso instituciones como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, no son países a los que Rusia sea muy allegado. Y a Rusia no le interesa tener poder de decisión en el fondo, por ejemplo. La tiene Estados Unidos, la tiene Francia, la tiene Alemania. Esos países sí tienen la mayor poder de decisión porque también son los que más aportan al fondo. Pero a Rusia no le interesa ni aportar al Banco Mundial ni aportar al fondo. Y las tensiones con Ucrania y el miedo que mete Rusia a Ucrania, vaya, vamos a recordar por ejemplo lo que le pasó a Viktor Yushchenko, 2006 o 2010, el intento por envenenamiento por parte de los rusos, que él mismo ha dicho que fue por parte de los rusos. Entonces, es que el enfoque que ha estado utilizando Occidente para enfrentarse a Putin ha sido muy mediocre en realidad, porque se enfrentan contra un hombre que no tiene miedo de emplear la fuerza, mientras los líderes occidentales tratan de vender esta fuerza moral de yo no quiero enfrentarme, quiero evitar el conflicto como de lugar, y yo no voy a ser el malo de la historia ni de la película. Putin dice, ¿sabes qué? Me vale, y se impone. Y Putin es un hombre que no te lo puedes tomar a medias tintas, porque es muy firme y lo ha demostrado en su forma de gobernar. Se metió en Siria, se metió en Georgia, se metió en el conflicto de Armenia y Azerbaiyán. ¿Qué otro conflicto hubo? No sé si te acuerdas que vimos una lista de conflictos donde se había metido Putin. En total son 5. Hay que revisar esos conflictos. Sí, que han dicho que había que revisar esos conflictos. Los confirmo. Entonces fueron como 6 conflictos en los que ya estuvo metido Vladimir Putin, y es un hombre que no le tiembla la mano, no tiene miedo de ir a la guerra ni de tener esto. Y no solo eso, sino que su ejército ha mejorado. Ya no es el ejército
basura que entró en Georgia en 2008, donde le dieron una paliza porque uno lee cómo se desarrollaron las operaciones militares ahí y fueron un asco, la verdad. Sufrieron algunas derrotas bastante apabullantes por la mala organización del ejército ruso. Lecciones que tomó en cuenta el ejército ruso y que puso en práctica en Siria. Y en Siria vencieron al ejército estadounidense, que es algo que muy pocos mencionan en cuestión de política internacional. Ahora, están los conflictos, los teníamos apuntados. Es la guerra chechena, la guerra de Georgia, la guerra en Siria, la del Nagorno-Karabaj y la anexión de Crimea. O sea, son 5 conflictos en los que Putin ya tenemos un referente más o menos de cómo se comporta en estas situaciones. Entonces, no es nada novedoso. No es nada novedoso el actuar de Putin, ya tiene un patrón de comportamiento. La cuestión es que Occidente no ha sabido cómo enfrentarse a Putin, no ha sabido cómo frenarlo, porque no tienen la fuerza ni la voluntad de enfrentarlo, ni de cargar con las consecuencias de enfrentarlo adecuadamente. Y Putin lo sabe, por eso se burla de la política occidental. Bueno, y es que en realidad sí es mediocre, porque incluso los defensores, no sé, por ejemplo, de la política de Angela Merkel, olvidan que durante el tiempo que ella estuvo al frente de Alemania y de la Unión Europea, se dio la anexión de Crimea sin ton ni son. Y ahora con Macron a la cabeza de la Unión Europea y el segundo al mando de la OTAN después de Estados Unidos, también se dan cuenta que a Putin no le interesa, ¿no? Incluso con el mismo desprecio de recibirlo en una mesa gigante. Entonces, Putin es alguien que no le interesa dejar en ridículo a nadie, ¿no? O sea, no le interesa mostrar su desprecio hacia los países de Occidente, y lo ha dicho. Lo peor que pudo haber sucedido es que estas naciones se separaran de la Unión Soviética. Y no lo dice por Rusia, lo dice por ellas. Y otra cosa que hay que tomar muy en cuenta aquí es que Putin no es un soñador de la Unión Soviética. Él mismo lo ha dicho. Quien tenga nostalgia de la Unión Soviética es alguien inteligente, pero aquel que quiera reconstruir la Unión Soviética es un imbécil. Y él mismo defiende los preceptos de la cuarta teoría política de Dugin, que es completamente... es un fascismo disfrazado, en pocas palabras. Entonces, es un gobierno con claras tendencias conservadoras que se apoya bajo pilares religiosos, tiene a la Iglesia Ortodoxa de su lado. Es que nunca lo dejaron, ni siquiera con la Unión Soviética dejaron a la Iglesia, ni siquiera los dirigentes soviéticos más reacios al ateísmo de Estado, como pudo haber sido Joseph Stalin o Nikita Khrushchev, nunca actuaron en contra de la Iglesia Ortodoxa rusa. Nunca. A favor. Nunca hubo un apoyo recíproco, y Putin está poniendo de frente que tiene un apoyo fuerte dentro de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, hay una pésima concepción tanto de nosotros hacia Rusia por creer que Rusia es la misma Unión Soviética, y no. Incluso Putin participa en los eventos religiosos que competen a la Iglesia Ortodoxa rusa, y públicamente se muestra en medios como RT, por ejemplo. No tiene ningún problema mostrar a Putin bañándose, dándose el famoso baño frío, ¿no? que hacen los rusos por la tradición de la Iglesia Ortodoxa rusa. Pero esa es la cuestión. Putin ha sabido construir también la identidad de Rusia, o reconstruir la identidad de Rusia más bien. Y otro factor a tomar en cuenta pues es la dependencia que tiene Europa de Rusia, que fácilmente Rusia puede desprenderse de cierta influencia europea que tiene, mientras que Europa no puede hacerlo. Y como lo mencionaba, ¿no? Durante la administración de Merkel no se actuó de forma tajante contra Rusia, porque siempre han tenido miedo de la válvula de gas. Y es un miedo tajante precisamente que también le da, por ejemplo, a Francia cierta libertad de acción, ¿no? Para poder actuar en contra de Rusia, porque sí, Francia tiene soberanía energética por las centrales nucleares,
que fueron muy criticadas en su momento. Y hasta la Ujú. fecha reciente, antes de que se diera esto, seguían siendo muy criticadas, pero ahora pues sí son un símbolo de soberanía energética que en tiempos de guerra es totalmente necesaria, ¿no? Soberanía energética y de tensión política tan solo. Es que más que nada aquí estamos frente a una situación importante. Europa quiere emanciparse de Estados Unidos. Y la única forma de emanciparse de Estados Unidos es con los recursos rusos. Desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Y de los recuperar recursos influencia en rusos, África. claro, pero los recursos rusos son muy importantes. Es más, los nazis sabían, para poder echar a andar la maquinaria de guerra, los alemanes tuvieron que sustentarse del petróleo y el gas ruso, que fue el famoso tratado Ribbentrop-Molotov. Toda la industria alemana, durante lo que fue el año 39-40 hasta la invasión de Barbarroja en el 41, toda la maquinaria y el engranaje alemán provenía del gas y el petróleo ruso, que fue parte del acuerdo que se hizo con Stalin, y por eso Stalin estaba seguro de que Hitler no lo iba a atacar en su momento. Entonces ahí es justamente lo que hay que analizar, y es, aquí Europa lo que está buscando es acabar con la dependencia económica de Estados Unidos, que Estados Unidos ha tenido un monopolio desde el programa Monroe. No es la La doctrina doctrina Monroe. Monroe. La doctrina No, Monroe de... ¿cómo se llama el programa de apoyo que se hizo tras la Segunda Guerra Mundial? El Plan Marshall. El Plan Marshall. Plan Marshall, ándale. El Plan Marshall justamente buscaba esto y generó un monopolio comercial para Estados Unidos dentro de Europa, donde se le iban a proporcionar equipos industriales, energéticos, etc. Y Europa, para poder crecer necesita acabar con esa interdependencia de Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos está ahorita preocupado echándole leña al fuego, porque Europa está tratando de zafarse de la mano gringa mediante el gas y el petróleo ruso. Estados Unidos aquí ha hecho mucho énfasis en el Nord Stream 2 por esa cuestión, porque los que pierden son sus industrias gaseras y petroleras. Toda la importación de gas y petróleo, o bueno, una fuerte cantidad provenía de Estados Unidos, y Estados Unidos ha ido perdiendo ese monopolio en las últimas décadas con el crecimiento exponencial de las importaciones rusas. Y es justamente por eso es que estamos observando que el conflicto sigue siendo Rusia y Estados Unidos, no Europa, porque Europa no tiene la fuerza política de decir, sabes que yo soy independiente para defender mi política central. Sigue siendo Estados Unidos el que está detrás de esto. Y ellos son los que están asusando a Ucrania dentro de este marco para tratar de conseguir que se cierren los gasoductos y las zonas petroleras. Solo hay que mirar ahorita con la crisis, con esta declaración de guerra ipso facto, ya subió el precio del barril de petróleo, ya subió el precio del barril de gas. Las acciones, tú mencionaste hace un rato, ¿no? De las acciones de Dow Jones. Dow Jones cayó, el oro subió, el petróleo también. Todos los futuros subieron. Todos los futuros se han caído, como dice Alan. Ahorita te confirmo los datos. Subieron. Aquí tengo. Dow Jones bajó 0.68, pero el futuro de Dow Jones cayó 500 puntos cuando Putin dio la orden de las tropas a irse al este de Ucrania, ¿no? Y mientras el precio del barril de petróleo y el precio del oro en futuros también tuvo un crecimiento, pero exponencial. O sea, pareció tremendo Bitcoin, rebote. pero en reversa. Sí, tuvo un efecto rebote, por decirlo así. ¿Y quién es el más ganón con todo esto? Pues es la industria, todos los países que tengan una economía con una fuerte preferencia hacia las commodities, turbocina, gasolina, petróleo, cualquier derivado, son las que se van a ver más beneficiadas de estas alzas. ¿Y quién gana con toda esta importación? Ganan los árabes, gana Estados Unidos, hasta nosotros.
hasta nosotros con las refinerías. O sea, Sí, en este caso, incluso por aquí tengo un dato, aquí está, de Luis González, que dice, se me perdió. Putin está en línea con su terminal de Bloomberg comprando el DIP y tú estás bien paniqueado. ujú. Vaya. Sí, es que justamente aquí la política que está defendiendo Estados Unidos es la de sus grandes empresarios. Por eso en algún video llegué a comentar que a Biden ahorita no le interesa tanto la parte electoral o la parte política, sino mantener contentos a los empresarios que son los que sostienen su poder político de él. Biden sabe que no es un presidente de 2 mandatos, pero sí tiene una fuerza política todavía que puede hacerle frente a los republicanos, y este conflicto es llave de oro, así como lo puede ser para Macron con su partido de la República Unida, que está viéndose totalmente diezmado con Le Pen y con el candidato de extrema izquierda. También es una oportunidad de oro para revivir a su partido, e incluso en España, si es que logran revivir la nostalgia de no haber participado en la Segunda Guerra por sus conflictos internos. Esto es su oportunidad de oro. Y eso es oportunidad de oro. Y por eso es que España se muestra tan favorable a querer entrar al conflicto, porque básicamente las reparticiones territoriales y las participaciones políticas siguen siendo el pastel que quedó después de la Segunda Guerra Mundial entre los que pagaron el precio de la guerra. Y España no estuvo dentro del bando, pues ni siquiera quedó dentro del bando ganador, ¿no? Entonces, diplomáticamente ha quedado aislado un poco de la política europea, aunque ha tratado de acercarse. Y el conflicto con Rusia es la llave de oro para poder meterse de lleno dentro de la política de la Unión Europea. Por eso es que la insistencia también de Pedro Sánchez de querer meterse ahí, de enviar la fragata Balas de Leso, entre otros muchos, enviar a sus casas a Hungría, tener tropas en Lituania, en Letonia, en Estonia, y toda esta cuestión, ¿no? Es digamos ahí lo que está en juego. Sí, y sí, o sea, precisamente como te lo decía, para Estados Unidos es casi menester actuar directamente en esta situación, porque tanto en cuestión militar, política y económica a Estados Unidos le conviene, pero también tiene intenciones, por lo menos del ámbito económico se ve que hay intenciones de intervenir desde que ya están programadas desde ahorita subidas en la tasa de interés de la Fed. No nos olvidemos que aparte Estados Unidos es una economía de guerra. Sí, sus políticas keynesianas son, son estimular la demanda agregada a través de la industria armamentista. Nunca ha dejado de estar en guerra, esto le conviene totalmente. Pero es medio tonto Estados Unidos porque, a ver, en un conflicto face to face, si Estados Unidos tiene a la OTAN, también Rusia tiene a China. Y no es tan conveniente que lo agarren directo en un conflicto bélico, en una subida de tasas de interés, porque entonces ahí sí le das en la torre a la economía con los créditos que se van a solicitar, que van a ir viendo a la alza en los intereses, porque va subiendo la tasa de referencia. Entonces en ese momento que te agarran arriba, tú la tienes que volver a bajar para que entonces la economía pueda volver a alimentarse dentro de su propia industria, ¿no? Famosos créditos. Y además de eso, nada más tenemos que ver las expectativas, ¿no? Todavía no sucede nada, nada más se enviaron tropas a estas zonas rebeldes, ahora independientes, y todas las bolsas ya están en puntos rojos. ¡Pim, pim, pim! Los futuros se dispararon. Pero es que la movilización de tropas... Digo, lo dice como de manera irónica, ¿no? Preventiva. Sí.
Digo, en este momento no significa que va a haber una guerra, ni nada por el estilo, pero las expectativas de los inversionistas ya movieron Bueno, el ahí mercado. sí yo discrepo porque o sea, reconocer zonas de conflicto bélico, o sea, que están en un conflicto territorial con un país como Ucrania, directamente decir son zonas independientes, eso ya es un acto de guerra, literalmente. O sea, eso ya es una... Sí. O sea, porque al momento de decir son independientes, el Kremlin se reserva el derecho a invadirlas, pues ahora sí, como quien dice, con la moral intacta. Es que aquí hay que entender dos cosas fundamentales. Bueno, aquí hay 3 puntos. El primero, el reconocimiento de Lugansk y Donetsk es solo por parte de Rusia, no por parte de Ucrania. Bajo esta premisa, dentro de Ucrania estás invadiendo su territorio. Es una declaración de guerra, es un acto de guerra. Ipso facto es una declaración de guerra lo que hizo Rusia. Y ya tenemos enfrentamientos militares, ha habido intercambios de fuego de artillería. Hoy en la mañana reportamos 5 bajas militares del lado ucraniano, y yo puedo asegurar que hay más enfrentamientos y hay más. Tienes ya reclutada a la reserva militar y Ucrania movilizó a 59,000 tropas adicionales al frente. Por eso les decía, la guerra del Donbass es un conflicto que lleva 8 años. Ucrania ya está en guerra. La cuestión aquí, el debate que estamos, o la cuestión del miedo que surge por esto es si el conflicto se va a hacer regional, si va a haber una guerra, digamos, plenamente una guerra de movimientos donde se van a ocupar grandes territorios y va a haber un gran despliegue, pero actualmente en la zona del Donbass ya hay una guerra. Ahora, el segundo punto es que hay que entender que Estados Unidos tiene 2 problemas. Europa es importante porque es la base de su riqueza, de donde está sacando sus negocios. Toda la burguesía y el empresariado europeo, estadounidense ha hecho sus monopolios a partir de venderle a Europa. Por eso decía, la base es el Plan Marshall. Pero políticamente la guerra a la que tiene que hacerle frente es contra China. Entonces aquí está en un dilema fundamental Estados Unidos, porque o protege a su burguesía o protege sus intereses como nación. Y ese es el problema aquí que está enfrentando Estados Unidos, porque su base de recursos, de financiación, de monopolios, proteger su economía, sus ingresos, es literalmente sacar a Rusia del juego, porque todo ese dinero viene de Europa. Los grandes gastos petroleros, gasíferos, de corporaciones, etcétera, están interconectados hacia Europa, no hacia China como tal. Y la guerra política como tal, por mantener esa hegemonía y esa autoridad internacional, es contra China. Y ese es el dilema ahí que se enfrenta. Porque Trump sí defendía esta parte de defendamos nuestra soberanía internacional como Estado, como nación. Entonces, por eso Trump se fijó completamente en China y se olvidó completamente de Europa, y los europeos los dejó hacer lo que quisieran, y por eso durante los 4 años de Trump no hubo ni siquiera conflictos con Vladimir Putin. Se hicieron casi hasta compis. Sí, aquí la cuestión es, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Proteger al empresariado estadounidense, que políticamente es el que te puede jalar votos dentro de las elecciones, también es importante, porque entran los republicanos y cambiaría de nuevo la política internacional hacia Rusia. Entonces ahí pues otra vez se encuentra en un dilema, ¿no? Continuar la guerra comercial y económica con China o salvaguardar ¿cómo llamarlo? El estatus de los demócratas dentro de la Casa Blanca, ¿no? Y en este caso yo creo que Estados Unidos va a preferir incorporarse a proteger sus intereses en Europa. ¿Por qué? Porque al pasar, o sea, repito, al pasar economía de guerra, pues hay maneras muy keynesianas de estimular estas situaciones y que no se salga tan mal parado, ¿no? Tan solo la industria armamentista ayuda en consumo, producción, inversión, exportaciones netas, todo.
Es que aquí la que perdió, digamos, su base completa fue la industria armamentística con la salida de Afganistán, porque en Afganistán estaban haciendo su Domingo 7. Entonces, todo este complejo militar requiere un lugar donde pueda sacar producción y al mismo tiempo necesitan desarrollar nueva tecnología militar. Y el blanco perfecto es ahorita Ucrania, porque ¿cuántas toneladas de material militar no le han dado en estos periodos? No creo que se las vayan a dar gratis, las van a cobrar. Y ese material militar es material militar usado, que le va a permitir a las empresas estadounidenses poder producir material moderno, más nuevo, para poder vendérselo al gobierno. Entonces, digamos, los intereses de las empresas gringas militares están en eso. A ellos les conviene. A las gasíferas y petroleras, en este caso a nosotros, nos conviene que se sigan asociando las cosas. Entonces, hay que entender que efectivamente en términos políticos Rusia se está defendiendo y está diciendo yo soy el agredido, porque se están violentando, digamos, los acuerdos, yo tengo que proteger a mi población. Hay una posición que trato de defender, ¿no? Pero sí es muy cierto que a los intereses de las transnacionales, digamos, de Estados Unidos, les está beneficiando esto. Solo hay que observar si no me equivoco ahorita, si checamos las inversiones, los índices de bolsa, las empresas que ahorita tienen más flujo de inversiones son las armamentísticas, que tienen ahorita mejores números y más positivos. Diferiría un poco. Boeing cerró hoy a la baja, por ejemplo. ¿Cuál más? Pero mira, fíjate más en el ajustado, ¿no? Que en el de cierre. O bueno, ese es, digo, tal vez en el ajustado bajó más todavía, ¿no? Pero sí, probablemente. Pero yo me esperaría el ajustado, porque para los que no sepan, ¿verdad? Porque si nos estamos metiendo un poquito en los financieros, se tienen precio alto, bajo, apertura, cierre y ajustado. La bolsa cierra a cierta hora, ¿no? El mercado cierra a cierta hora, pero en que los equipos terminan su trabajo, después de cerrar puede haber ciertos movimientos que generen una caída o una alza que puede ser importante, y más en estas situaciones de incertidumbre, y por eso se crea un ajustado, que es normalmente el que esa es la tasa de error, ¿no? Es la tasa de error de la estadística. Exacto. El margen del error está estándar, por decirlo así. Pues sí, esa es aquí la cuestión. Ahora, si hablamos un poco de cómo va a escalar el conflicto, no creo que llegue, digamos, a grandes ligas. Yo creo que el conflicto va a hacerse más grande, sí, pero se va a mantener concentrado en la región de Lugansk y Donetsk. No creo que lo escalen más allá. No, porque ya lo hemos platicado tú y yo, el equipo militar de la OTAN. ¿Cuántos años tiene de anunciarse? 30. Más o menos, hay equipo militar que data desde los años 70. Entonces, lo que sé que aquí en Rusia se ha visto forzada a aumentar la tecnología, ¿no? Y a crear equipo militar más reciente, pues precisamente por lo que mencionabas de la humillación que significó para ellos Georgia. Entonces se han visto obligados a modernizar su industria bélica. Ese es otro factor que le puede pegar a la OTAN. Muchos cuando hablan de estas cosas se olvidan que ya hay antecedentes históricos de cómo ha reaccionado, cómo es el mando militar de Putin, cómo opera el ejército ruso. Tenemos referentes históricos, y las fallas del ejército ruso y cómo va a operar el ejército ruso. Entonces, vamos a tener una guerra concentrada en el Donetsk y en el Lugansk, donde seguramente Rusia se va a anexar estas dos provincias, que bueno, hizo facto ya con lo que hizo Putin. Básicamente dijo, esos territorios ya son míos, y envía a su ejército digamos, a contenerlo. Ahora, Ucrania no lo va a permitir, no puede permitir otra... Pues sí, que le vuelvan a cortar perder más territorio.
Entonces, esto seguramente o sea, esto en Ucrania va a generar un caos, porque la respuesta que tiene Ucrania es: o entro de lleno en la OTAN, voy a forzar todos los medios posibles para entrar en la OTAN, que entonces ahora sí Rusia va a decir: ¿sabes qué? No te puedo permitir que tengas armamento nuclear tirándome a mí en Ucrania. Sería como la crisis de Cuba, es que es imposible. Y ahí sí, Rusia se tendría que ver obligado a declarar la guerra y entraría a un conflicto. Pero no creo que lleguen hasta esas instancias. Se van a seguir enfrentando ahí en la región del Donbass. Y ahí van a mantener el conflicto concentrado. Ya a este momento van contabilizados 14,000 muertos por esa guerra. Más hay que añadir los que ha habido de los enfrentamientos recientes. No sé cómo ven ustedes. Alan. Yo tengo una hipótesis un poco más radical. A ver, lánzate. Realmente, aunque se quede, digo, sea o no, y no sé qué piensan ustedes, sea o no regional, se quede en estas dos provincias o no, si se queda en estas dos provincias va a ser una guerra muy encarnizada, porque Estados Unidos, si bien se ha empujado, ha picado costillas, ¿no?, de Rusia, son también patadas de muerto. Realmente Estados Unidos ahorita lo que quiere demostrar su poco poderío que tiene. Económicamente ya no es la potencia. China ya es económicamente la potencia mundial. Porque retomo un dato de Forbes, China maneja o es el aliado de exportaciones de toda Europa, de toda África, gran parte de Sudamérica y de Asia. Estados Unidos ya tiene muy pocos aliados que tengan exportaciones o importaciones fuertes, como por ejemplo México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, son patadas de muerto, si se pudiesen decir así, de decir, yo todavía tengo poder aquí. Y entonces va a tener una guerra encarnizada en estos pequeños poblados o en estas provincias. Ya si sale a regional, a Europa o en otro lugar, va a ser aún más, ¿no? Esa es mi perspectiva, ¿no? Pues yo nada más discreparé un poco en la situación de que sea el comercio el que dicte el poderío económico también de una nación. Mira, aquí en los comentarios me ponen que no hay que dejar de ver a China. Mira, China nunca se le va a dejar de ver, porque China es el que está moviendo es el titiritero de Rusia. Hagamos de cuenta que China es el dueño y Rusia es el perro ladrón. Sí. No hay que dejar de ver eso. China es el gran ganón de esto, en pocas palabras. Entonces es imposible que no y tengamos aparte que de eso, pero como decía, o sea, el determinar ya el poderío económico en base a las exportaciones, sí es cierto que China contiene la deuda, el mayor porcentaje de la deuda estadounidense. Pero de eso a que se la paguen de entrada cuando se lo exija, vaya, sabemos que sí. Los títulos de deuda deben de ser liquidados en el momento, así lo dicta la ley. Pero que se siga es otra cosa. Y segundo, sigue existiendo la divisa del dólar como divisa universal, como moneda universal para el intercambio de bienes y servicios. Eso le sigue conveniendo fuertemente a Estados Unidos, y más en estos casos de guerra, porque la Fed puede financiar su gasto sin necesidad de preocuparse, al ser, pues, como digo, una divisa tan importante en el mercado. Y además que, como ya lo había mencionado, si Estados Unidos quita su fuerza militar, Europa no tiene nada que ir a hacer contra Rusia, sinceramente. Hace rato ya he visto que alguien había publicado que la OTAN pues ya era un organismo ineficiente, inútil. Pues a lo mejor sí más ineficiente que Rusia, sí estoy de acuerdo. O sea, la OTAN, a mi perspectiva, sí se ve inferior a Rusia en este momento. Pero si la OTAN desaparece, cae Polonia, cae Hungría, cae Lituania, Letonia, Estonia, Ucrania. Y no hay quien pare. Y no habría quien parar a Rusia. Ni Alemania, ni Francia, ni Italia, ni España tienen la fuerza militar unidos ni siquiera para poder hacerle frente. Entonces ahí sí sigue manteniendo influencia Estados Unidos.
Mira, el problema es que Estados Unidos tiene el mando central de Europa. Europa sin un mando central va a volver a regresar a esta pelea de países regionales. Básicamente es quién es más poderoso, Inglaterra, Francia o Alemania. Vamos a regresar a esas guerras anteriores, ¿no? Ese es el problema. No van a poder coordinar una fuerza, digamos, militar conjunta para poder pelear contra Rusia. Por eso es que la OTAN aquí juega un papel, no es la fuerza, y Putin ha mostrado en esta situación, en esta crisis diplomática, los huecos que tiene la OTAN dentro de su misma conformación, donde no hay un consenso unido. O sea, solo pongámoslo así, Hungría se fue a ver a Putin, Macron fue a negociar asuntos personales con Putin, Olaf Scholz la misma cataleta, y todos andan con distintos organigramas. Básicamente el único que se adhirió al sueño de la Unión Europea fue Pedro Sánchez, y ni nadie lo peló. No le dejaron ni siquiera entrar a la reunión. Exacto. Entonces, la cuestión es que son países nucleares, entonces si tienen capacidad de respuesta, si pueden responder de una manera brutal, y si le van a hacer daño a Rusia. La cuestión es que en una confrontación actual no hay un ganador, como lo dijo Putin en la conferencia que tuvo con Macron. Si estalla una guerra a una dimensión de tú a tú, no va a ganar nadie, porque no sé si ya hayan visto las simulaciones de una guerra nuclear. Solo en el primer ataque moriría 1/3 de la población estadounidense y 1/3 de la población europea y rusa. 1/3. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. 100 millones de habitantes morirían en solo 2 horas. Con el primer ataque, sin hablar de los consiguientes 3 o 4 ataques. No quedaría nada. No tiene sentido iniciar una guerra nuclear porque nadie gana. Lo que ya habíamos platicado hace tiempo en un live, nosotros tres también. Un conflicto de estrategia microeconómicamente, teoría de juegos, ¿no? Estrategias dominantes. Pero en este caso, quien tome el primer paso, pues tendría que destruir totalmente al oponente, porque si el oponente responde, vamos a caer a la cuarta parte de la matriz, donde no gana nadie, y donde lo único que va a pasar es que las dos potencias se van a autodestruir mutuamente. Entonces, aquí esa es la cuestión acá. Entonces, todo están siendo una serie de estrategias. Por eso no van a permitir que el conflicto escale a mayores en una cuestión de que vayan a entrar tropas de la OTAN directamente. Y Estados Unidos y Europa ya dijeron, o sea, Ucrania la van a dejar morir sola. No van a mandar tropas si se llega a hacer un conflicto regional. Y van a tratar de... El presidente se acaba de refugiar en Polonia. La embajada estadounidense acaba de mudarse no recuerdo qué zona de Polonia. Ajá. Entonces, ya están dando por perdido a Kiev. Por lo menos moralmente. Sí, justamente eso. Es que esa es la cuestión aquí que hay que entender. No van a permitir que esto escale a un conflicto regional, porque un conflicto abierto no le conviene a nadie. No pueden no enfrentarse porque tienen que medir fuerzas para ver cómo están los equilibrios, y tiene que haber una forma de distender esta zona con el miedo. Pero Putin es el que mejor ha mantenido esto, porque Putin es el que ha sabido jugar con esta cuestión de si puede escalar a más, y cada vez que le dicen, es que no tienes los huevos de meter y sacar y dar la cara por esto, Putin dice, no, y cada vez que le dicen, no tengo voluntad de actuar, actúa. Y ahí es donde les está comiendo el mandado a los occidentales, porque los occidentales tampoco están mostrando un comportamiento, solo están reaccionando cuando Putin toma la iniciativa, porque Putin dice, muevo tropas, ahora reconozco Lugansk, ahora reconozco Donetsk, ahora mando mis tropas acá. ¿Y qué ha hecho la Unión Europea?
No han Y hecho el nada. problema es que incluso, digo otra vez viéndolo desde la perspectiva microeconómica, el que es reaccionario siempre lleva las de perder, siempre. El que es reaccionario en microeconomía, en política y en estrategia bélica, siempre lleva las de perder. El que hace el primer movimiento es el que tiene la ventaja principal, porque es el que puede asestar el golpe. Y al llevar una política tan permisiva, que se enfoca más en la imagen de Putin, en dañar la imagen de Putin a nivel internacional, pues es prácticamente darle carta abierta para que haga lo que quiera, simplemente. Pero a Putin, ¿qué le importa la imagen pública? O sea, realmente, o sea, no pierde nada, porque en una guerra, mi interés no es quedar, ¿cómo vas? Yo que me voy a preocupar de caerle bien al vato que me quiere matar. Exacto. O sea, es ilógico. Entonces, jugarle al buenismo moral no funciona. Y es lo que no entiende Occidente, no entienden los líderes, porque a fuerza están buscar quién es el bueno y el malo. Y entre más buscan quién es el bueno y quién es el malo, más ellos quedan como los malos, porque se ven más claramente que van por sus intereses económicos y de sostener a estas élites estadounidenses que están perdiendo su dinero, porque ellos son los que están perdiendo. Apenas no chequé que el dueño de gas o de las producciones de gas de Estados Unidos ya estaba haciendo planes para cuando se cerrara el Nord Stream 2. No recuerdo bien exactamente. Ya están dando por perdida la zona. Y no se están dando cuenta que hay Ucrania y la frontera con Polonia está ganada. Ok, concedo que igual como tú has dicho, ¿no? Se concentra únicamente en Donetsk y Luhansk, pero de todas maneras va a estar la presión sobre Kiev, y si ahí sí cae Kiev, pues como lo dijo Alan, un estado que pierde capital es un estado que ya está anexado. Entonces un estado anexado con frontera a Polonia directamente ya es frontera directa con la OTAN. Es que por eso han reaccionado, porque todos los estados, o sea, si nos fijamos en el mapa, ¿quiénes son los estados que están más preocupados por la situación? Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Hungría. Los bálticos. Ajá, los bálticos, ¿quiénes están? Todos esos países de la zona pertenecieron al bloque soviético. Croacia. Todos pertenecieron al bloque soviético. Y Polonia tiene malos recuerdos de Rusia. Muy malos recuerdos de los soviéticos. Porque Polonia siempre ha sido la manzana de la discordia entre Alemania y Rusia. Siempre, desde la época, desde el imperio de Federico el Grande, o sea, hablamos de Prusia 1700, siempre la manzana de la discordia fue Polonia. Cuando en la época napoleónica las disputas entre Alemania fueron por Polonia. La Primera Guerra Mundial, las disputas fueron por quién se quedaba más partes de Polonia. La Segunda Guerra Mundial fue la misma rebatiña. Entonces Polonia por eso está tan preocupada por esta situación, porque si se le meten, ya otra vez se vuelve... Si Ucrania se vuelve tapón ruso, ahora el siguiente objetivo es Polonia. Y Polonia siempre ha sido, y ahí es donde Alemania tiene que tener cuidado, porque no quiere quedar, no puede permitirse esa posición geográfica de volver, porque no va a poder, va a entrar en una posición donde no va a poder ceder, va a tener que ponerse al tiro contra los rusos. Sí, coincido, y es que es el problema de no dimensionar lo que puede llegar a pasar. En este caso, pues hay que reconocerlo, la OTAN es un freno de mano que se le está metiendo a Putin, no para que no anexe las zonas de Ucrania, porque claramente sabemos que eso ya pasó, de facto ya pasó, falta que sea de jure, pero sí para que meta un freno en llegar a la frontera directamente. Aquí decían, por ejemplo, que la razón de la creación de la OTAN fue para evitar el avance del bloque soviético, y cayó en 1991, que ahora ¿qué se está esperando para abolir la institución? Bueno, tú eres pro Polonia, o sea, aquí lo público es pro Polonia,
Si cae la OTAN, cae la preciada Polonia, cae la preciada Hungría, caen los preciados países bálticos. Es No que va a haber. básicamente la OTAN es el impedimento para que la Unión Europea cree su propio ejército, porque es, digamos, la forma que tiene Estados Unidos de seguir teniendo control de Europa. Ujú. Si la OTAN cae, la Unión Europea va a tomar todo el mando y Europa va a poder decirle a Estados Unidos, sí, pues yo ya tengo mi ejército, ¿por qué tengo que hacer caso? Ahora el problema es, ¿ese ejército puede hacerle frente a Rusia? No, entonces va a estar subordinado a los intereses del Kremlin, porque de aquí a que Europa logre formar un bloque militarmente óptimo, sí le va a tomar un tiempo suficiente para que Rusia comience a hacer sus movimientos. Claro, a Estados Unidos lo dejan fácilmente fuera de la jugada, porque ya no necesitará ni su armamento, ni su influencia, ni sus tropas, ni nada de eso. Pues todos los contratos se los llevaría Alemania, Uh-huh. porque ahorita, ¿cuál es el rifle de asalto que están utilizando las tropas de la OTAN? El rifle ¿Un de alemán? asalto, no, Rifle. están utilizando el M27. Pero El también estaban M27, usando la que era un M4. es publicado, ¿no? Sobre los rifles de El procedencia SCAR alemana también. también. Pero lo fabrican los gringos, Cristian. O sea, el diseño es el SCAR, es fabricación belga, pero bueno, el diseño, pero lo están fabricando empresas gringas. Entonces, es que dan para mucho. Mira, ¿creen que China aproveche para ir por Taiwán? Sí. Es que no veo mejor opción para hacerlo. Pero igual, Pero o si sea, lo hace, China nos ha demostrado que es más pasivo-agresiva. O sea, Hong Kong, por ejemplo. es que China es un oportunista. Uh-huh. China es, no sé cómo caramba, pero Mao le impregnó su mentalidad. Sí. Y ya, o sea, y a diferencia de Occidente, China no tiene los impedimentos ni siquiera democráticos, no, políticos. O sea, no tiene los impedimentos políticos de oposición para maniobrar. Entonces a China sí le queda como anillo al dedo esto. Y sí va a ir por Taiwán. No sé qué opina él. Sí, claro. No, sí. Porque, mira, bajo el supuesto de que Estados Unidos, ¿no?, interviniese en Ucrania, que ya podemos concluir que no podría ir a dos frentes. No podría decir, ok, voy a Ucrania y voy a Taiwán. Alguna de las dos se va a perder. O en todo caso se pierden las dos. No va a pasar. O sea, en todo caso, pues Taiwán va a caer, igual que Ucrania. O sea, además, China, digo, ¿cómo tienes una zona de influencia si no estás cerca de tus aliados? Esa es, yo diría, una pregunta muy válida. Ok, sí tiene una zona de influencia Estados Unidos porque tiene, como dices, el centro de mando en Europa, tiene muchas cuarteles, muchas zonas militares, pero no es como China, que toda su zona de influencia está cerca. O sea, realmente tiene muy poco, digo, países que no pudiesen apoyar a China, como India, por ejemplo, que tiene ahí frises, ¿no? O sea, tiene problemas con India y China, ¿no? Es que lo que van a ahí podría ser los sistemas de alianzas. Digo, ahí podría ser algo que se podría aventajar Estados Unidos, ¿no? En esos freezes que tiene China con India. Y ahí sí sería como alarmante, ¿no? Son dos países con mucha población, emergentes, con armas nucleares. Mira, voy a responder rápido aquí dos preguntas. La primera es, para Ucrania, la entrada del ejército ruso en Lugansk y en Donetsk es una invasión. ¿Por qué? Porque Ucrania no reconoce la independencia de estos territorios. Al Ucrania considerar estos dos territorios como suyos, es un acto de guerra, es una invasión de sus territorios. Entonces, sí hay una guerra, ipso facto y es una guerra declarada. La cosa es que están siendo muy mesurados porque no quieren que la guerra escale
a un conflicto regional, a un conflicto que involucre potencias de verdad. Van a tratar de tener esta guerra contenida en la región de Lugansk y Donetsk. No quieren hacerla, pero hay una guerra. O sea, ya es una declaración de guerra, hay una guerra ahí. Yo nada más diría, Cristian, si China, bajo parámetros occidentales, sigue siendo emergente, porque no ha llegado a parámetros sociales, bla, 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 ¿no? Que pudiésemos decir, comparado a Francia, ¿no? O a Inglaterra. Bajo parámetros occidentales, realmente, sí, en efecto, ya es una potencia económica, pero ahora, si lo ponemos China, India, se las están llevando ahí, O sea, realmente se dan un quien vive, tanto en economía, en sociedad y desarrollo no tanto. Pero se dan un quien vive en economía. Haciendo un análisis muy vago, China e India tienen ahí, pues, un quien vive, no hay otra palabra. Aquí hay una pregunta muy buena. ¿Cómo afecta esto a México? Ajá. De Mr. Fisher. Pues, sí. Desde varios aspectos. Económicamente, pues sí, ya lo había mencionado. El petróleo nos beneficia la infraestructura petrolera que se ha ido creando. O sea, esta vez sí cae como anillo al dedo esta situación y no podemos negarlo. Pero en el bloque de, llamémoslo, relaciones internacionales y más bien relaciones comerciales y diplomáticas, sí se nos viene un problema al tener que elegir el bando, porque últimamente hemos tenido un muy buen acercamiento con China y con Rusia, pero Estados Unidos sigue siendo nuestro principal comprador. Entonces, al momento de que se genere este conflicto, aunque no apoyemos militarmente, sí tenemos que apoyar moralmente. Entonces, económicamente nos conviene que siga habiendo estas tensiones o que se dé una anexión para que los precios de las commodities sigan subiendo de esta manera y nos beneficie directamente a la infraestructura mexicana. Pero diplomáticamente y comercialmente sí nos va a poner en un ambiente de incertidumbre de a quién voy a apoyar en este conflicto. Ahora, también hay que recordar que México importa muchísimo de sus guamos o fertilizantes de China. Entonces es problemático porque, digo, y por el otro lado tienes al maíz, Estados Unidos. Sí. Es problemático, ¿no? Porque dices, ok, apoyo a uno, porque ya la tierra en México, en algunos puntos, en algunos estados, ya no rinde naturalmente. A la fuerza sí o sí se ocupan fertilizantes, pero nuestro consumo en cualquier grano viene de Estados Unidos, entonces es problemático, ¿no? Claro, en base al petróleo, ¿no? Que sería importantísimo. Pero realmente crece el conflicto. Mira, aquí dice, si crece el conflicto, veremos milagro mexicano. Ahí sí yo no estaría tan de acuerdo. No estaría tan de acuerdo, mira. El milagro mexicano sí se da en una época de posguerra, sí lo concedo, con el modelo de... ¿Tú te acuerdas cómo se llama? No, sucesión de importaciones se da durante guerra, pero yo hablo del milagro de posguerra. El de... ¿Desarrollo compartido? No, es de Echeverría, anterior a ese. Modelo de desarrollo estabilizador, sí. Mira, consiste en un tipo de cambio fijo, lo cual no va a regresar jamás a México. Un tipo de cambio fijo no regresa nunca, porque hemos tenido muy malas experiencias. Economías cerradas, déficits constantes en la balanza de pagos, que ahorita ya no nos los podemos permitir tan efusivamente como lo hacíamos antes. Y bueno, además también una situación, como dijo Alan perfectamente, una economía cerrada al comercio y que se concentraba más en la industria, ¿cómo se llama? En la industria local. Tendríamos que hacer una remodelación, una reconfiguración del modelo económico mexicano
Y entonces sí podría beneficiar mucho, pero también la reconfiguración es costosa. Mira, aquí la cuestión es que hay que decirlo así. Sí vería un beneficio, pero dentro del sector productivo. O sea, serían los empresarios los que ganan, porque a la gente de a pie le va a subir el nivel de vida. Porque si sube el petróleo a nivel internacional, va a subir la gasolina. Si sube la gasolina, sube el pan, sube la leche, sube el huevo, sube todo. Entonces, sí habría un crecimiento en términos macroeconómicos y un beneficio de ciertos sectores, pero habría una pérdida del nivel de vida de muchas personas. Esa es la verdad. La teoría económica, todo crecimiento trae consigo cierto nivel de inflación. Y si no, de desempleo. Que mira, también, Entonces, como dijo... sí. ¿Adelante? Sí, adelante. Date, Eric. Date, dona vacilón. No, date. Y no, dale. Que digo, también hay que tomar posturas. Digo, por ejemplo, retomemos las palabras que dijo el gobernador del Banco Central de Japón. No hay que tenerle tanto miedo a la inflación. Sí es importante pararla, porque puede ser normal, galopante y hiperinflación, ¿no? Como en Venezuela. Pero también hay que entender que a veces, al final de cuentas, la inflación también muestra o es un indicador también del empleo. También de qué tanto se está consumiendo en las personas de a pie. Ahora, una expansión en el precio del petróleo sí también significa un encarecimiento del coste de la vida de las personas. Todo tiene una interconexión, pero también depende, bueno, vaya, hasta este momento México, si se otorga o se da el visto bueno a la reforma energética, va a hacerse más presente, ¿no?, esta estatización. También depende de qué tan buen manejo económico y qué tanto compromiso tenga el Estado, ¿no?, con un buen manejo de estos recursos. Si estos recursos se reinvierten hasta cierto grado en ocupando, ¿no?, o aprovechándonos, supongámonos, vámonos a la peor situación, de estos escenarios, de estos cisnes negros, utilizando la mera definición de cisne negro, que es un cambio de paradigma para crecer o impulsarnos hacia un mejor desarrollo, también puede ser una forma de... Si a mí fuera la palabra, en inglés es reaching out, algo así, de alcanzar un mejor desarrollo económico y social también. No hay que dejarlo de lado. Sí, bueno, sobre la inflación, pues sí, no es mala per se la inflación. O sea, el hecho de que suban los precios también puede ser indicador de que está subiendo la actividad productiva, en pocas palabras, alguna de las variables del Producto Interno Bruto, ¿no? Pero también, bueno, considerar que Japón tiene problemas de deflación, entonces, pues sí, Japón le urge que tenga inflación. Y sí, ya en términos ya más pragmáticos al asunto que estábamos tratando, México sí tiene que hacer una reestructura de su industria importante para poder aprovechar esta situación. O sea, tiene que empezar a tomar cartas en el asunto y en el espectro político y latinoamericano incluso, porque tiene que estarse definiendo ya el lugar que va a ocupar política, económica y moralmente México dentro del bloque que conforman los países hispanoamericanos o latinoamericanos, o como gusten llamarlos, claro. Es que justamente aquí tenemos que tomar en cuenta que debemos tratar o buscar evitar cometer los errores del milagro mexicano, porque efectivamente una guerra va a producir fuga de capitales y mucha gente va a querer salir de Europa. Y los principales destinos de inversión van a ser México, Brasil, Perú, Argentina. África. Van a ser los principales. África van a ser los principales. Bueno, más que África van a preferir venirse para acá porque acá hay más estabilidad política que allá. Pero
siempre con las guerras, esas fugas siempre generan inversiones, ¿no? Entonces, el milagro mexicano, el problema fue que no hubo una buena administración de todo ese recurso, de toda esa inversión que llegó al país, que degeneró en una confianza excesiva en decir, va a haber estabilidad y el milagro mexicano va a ser eterno. Oh sorpresa, llegó el desarrollo compartido y tuvimos una inflación súper elevadísima. Entonces, la inflación básicamente es normal y tiene que existir porque tiene que, digamos, es el ajuste natural que se produce de los procesos económicos entre el adquirir mercancías y la masa monetaria, ¿no? Y eso se tiene como que equilibrar, y la inflación es como esa forma de equilibrio normal que existe. Por eso una tasa inflacionaria normal debe de oscilar entre el 3 o el 4%, ¿no? El inflation target de Banxico 3%, más menos 1, o sea, puede oscilar entre 2 y 4%. 2 y 4% es una tasa de inflación saludable. El problema es cuando una inflación ya se te sale de las manos y la tienes por ahí del 8, 10, 15, 20, 30, 1000%. Y ahí es cuando dices, ya ahí hay un error de política económica, macroeconómica, ¿no? Que también hay que entender que si llega a haber guerra o shocks externos, por más que el M2 se trate de contener, va a haber una inflación, y va a haber una inflación muy alta, exógena, que México no va a poder simplemente controlar. O sea, ahí viene también otra toma de decisiones. ¿Qué tanto entonces estamos dispuestos como país o como policymakers Pues, de seguir contrayendo la base monetaria, subiendo las tasas de interés? ves que para eso se da el enfoque, para eso se da el enfoque compartido entre la política fiscal y monetaria. Porque Claro. pues nos gusta, no, sí, las tasas se tienen que subir. En este momento se tienen que subir porque estamos ante la incertidumbre de los mercados financieros. Y quiérase que no, en este momento lo que está, ¿cómo se llama? Los canales de transmisión monetaria, pues, para quienes no sepan, son los diferentes canales por los que se puede por los que la política monetaria puede tener incidencia o que pueden afectar la política monetaria. Pues en este momento el canal que más está generando la situación son las expectativas. Las expectativas, ¿por qué? Porque aunque se sabe de facto, no se sabe de jure si se va a invadir, si se va a disparar una bala, si se va a dar un misil, o sea, no se sabe realmente, por lo menos oficialmente. Por lo tanto, estamos sujetos a las expectativas, y anclarlas es ya tratar de llevar una política fiscal y monetaria que tenga un enfoque, a mi gusto, un poco más ortodoxo, a mi gusto, porque ya dejó de ser un fenómeno fiscal. Comenzó siendo un fenómeno fiscal esta inflación, ahora es monetario, y todos los países lo han estado haciendo, porque o sea, todos los bancos centrales en este momento ya están tomando ese tipo de decisiones, tanto de emergentes como de avanzados. Claro. Mira, aquí aquí preguntan que cuál es por qué hay fallas dentro del sistema, por qué no da resultados en México, cuáles son los errores de los gobiernos. Bueno, los principales problemas de los gobiernos es que no tienen una proyección de largo plazo. Generalmente buscan salir de los problemas en el sexenio y formular sus soluciones al sexenio. Y ya, las broncas que surjan, que se las eche el otro vato que va a quedar de otro sexenio. El problema aquí es que no hay una planeación de largo plazo, no es... Miren, una cosa que le vamos a reconocer al gobierno chino es que tiene programas quinquenales, o sea, tiene una proyección a 20, 30 años del desarrollo de su economía y le ha funcionado. Y igual Estados Unidos tuvo un proyecto, hay una doctrina política, porque sean demócratas o republicanos, manejan una misma línea, y las cosas que hizo bien Trump las va a continuar Biden, y las cosas que... y si hay una política que está desarrollando bien Biden, la va a continuar el siguiente presidente que sea republicano. Y acá no, el problema es que, tú eres de Morena, entonces todo lo que hiciste fue una basura, no voy a reciclar, lo voy a echar, nada. Exacto. Mira, pongámonos en el momento, o sea, pongamos en un escenario hipotético. En este momento las refinerías fueron un acierto por la cuestión del petróleo. En este momento fueron un acierto. Pero llega, o sea,
supongamos, se revoca el mandato y por X o Y, más bien, se termina el sexenio y sigue habiendo conflicto. Llega otro partido, Claro. por mensaje político interno va a tratar de eliminar esas refinerías que en este momento sí nos podrían estar dando mucho en términos de productividad. Y no están viendo esas cosas. Y yo digo, este es un enfoque, este ya es más opinión mía, ¿verdad? Pero esta cuestión... La reforma energética, ¿no? Claro. Supongamos que no queda alguien de Morena. Ah, no, pues lo de la nacionalización de las energías era propuesta de Morena, todo eso a la basura. No hay nada bueno en eso, todo a la basura. O ahorita el presidente, ¿no? La reforma energética de Peña Nieto, no, todo eso es basura neoliberal, todo a la basura. No hay un rescate de aquello que funcione, no hay nada. O sea, simplemente se sesgan a decir esta política es de tal grupo político y se acabó. Los aeropuertos, todo eso. Ajá, sí, o sea, no hay un... No hay una... ¿Cuál es la palabra que estoy tratando de... No hay un punto de encuentro entre la perspectiva de las políticas económicas, sociales, de las que tú quieras. Y como dije, o sea, esta ya no es opinión propia, pero estas cuestiones que sí reconozco que existe, de fundamentalismo democrático, sí tienen que empezar a revisarse poco a poco. Y tan solo en economía se ve. La Junta de Gobierno del Banco Central, nadie vota a un solo miembro del Banco Central. Y está perfecto. Porque es el mismo Banco Central el que determina quién es el capacitado, claro, por recomendación del presidente y de la Cámara de Senadores. Pero es el mismo Banco Central el que va decidiendo, por lo menos de manera no oficial, quiénes son los capacitados, por lo menos para aspirar al cargo de subgobernador o de gobernador de la institución. Al igual que los secretarios de Estado, que son nombrados por el presidente de la República. Entonces, si hay ciertas situaciones en las que se deben de estar tomando decisiones en base a un enfoque de capacidades, ¿no?, de las personas para poder llevar a cabo ciertas tareas, ciertos menesteres. Claro, eso es justo eso, o sea, no hay como una objetividad de decir estas políticas son buenas, estas políticas no, y hay un desarrollo de política estatal o gubernamental que muchas veces se elude esa parte, ¿no? Que una parte son los, digamos, cargos políticos y otras son los cargos estatales, que son gente que va a sobrevivir, quede quien quede. Justamente, Alan había mencionado, de hecho, lo de la centralización. Aquí yo creo que me va a poder complementar mejor Alan que yo mismo, pero pues esta cuestión también de la lucha entre estados sí representan un problema para la cooperación en el desarrollo del país, porque tan solo el que haya un gobernador y un presidente del diferente partido ya representa un conflicto de interés dentro para no ponerse de acuerdo. Y se ha estado viendo en este sexenio. Claro. Y en sexenios anteriores también. O sea, esto es algo de toda la vida. Pues sí, es básicamente la cuestión, ¿no? Mira, aquí preguntan que si estarían a favor de un dictador. ¿Ustedes qué dicen? Depende de quién sea. Alan, ¿qué dices? ¿Cuántos años lleva Xi Jinping en el poder? No sé, lleva como 10, ¿no? Merkel 25, Putin 30 y cacho, Xi Jinping, ahorita te la busco. No, pues Putin lleva 21, ¿no? Es que no, es eso, ¿no? O sea... Desde 2013 no lleva mucho. ¿Lleva cuánto? ¿8 años? Sí, más o menos. O sea... 13, 7, 8, 9 años. 8, 9. Retomando lo que ustedes decían de partidos, ¿no? Y todo eso. O sea, por ejemplo, China, aunque se jacta de decir que es socialismo de mercado y no sé qué tanto, tiene más parecido a un keynesianismo puro que a otro sistema.
Y digo, si alguien lee las primeras páginas de introducción de la teoría general, dice, este modelo jala mejor en países autoritarios. China está jalando bastante bien. No justifico un dictador como Adolfo ni como Mussolini, pero el problema es si tras 6 años entran diferentes perspectivas, tampoco podemos esperar un gran cambio estructural. Aquí yo creo que más bien, más que un dictador, se necesita institucionalidad. Se necesita una institución que pueda perdurar en el tiempo. Porque más que personas que van y vienen, porque así es al final de cuentas en la psique humana, van y vienen y nunca nos vamos a terminar de poner de acuerdo, una institucionalidad dentro del país que obligue a seguir una línea. Que tome en cuenta, como una vez Alan y yo lo estábamos hablando, nuestra herencia económica, cultural, nuestra herencia política, histórica y las perspectivas a futuro. A mí, esa es mi opinión. Es que ese es el problema de fondo, que no hay una institucionalidad. Bueno, una de las cosas por las que México, esto sin ánimo de ofender si hay alguien aquí de Sudamérica, por las que México es la economía más consolidada de toda la región hispanoamericana, es porque logró crear una institucionalidad fuerte y una transición fuerte del poder que evitara que hubiese golpes de estado a tiro por viaje. Y eso lo menciona hasta Jesús Silva Herzog. También, si hay aquí alguien de Latinoamérica, Jesús Silva Herzog, que es quizá de los mejores o más importantes economistas que hemos tenido aquí en México, y lo mencionaba que hasta 82, que se dio la crisis bancaria, México era un ejemplo para el mundo, porque sí, era la única región en Latinoamérica, o de las pocas de Latinoamérica, que no había tenido, que ya había resuelto hace mucho su problema de caudillismo. Justo, por eso es que por eso les digo, bueno, yo siempre he sostenido, todo aquel que dice que Andrés Manuel va a ser un dictador es un vendehumo. Ni dictador ni Venezuela, vaya, puede tener muchos errores, no lo niego, puede tener muchos aciertos también, pero ni dictador ni Venezuela. Es que si lo ponemos a juego de dictadores, les voy a decir un caso. Tenía más probabilidades de ser dictador Lázaro Cárdenas, que tenía mucha más popularidad que el presidente, y no pudo ser dictador. Salinas de Gortari fue un excelente gobernante durante su periodo, y la gente estaba pidiendo que lo reeligieran, y no pudo reelegirse. Ahora, Andrés Manuel no tiene ni la popularidad de Cárdenas ni los resultados de Salinas. Hasta creen que va a poder reelegirse. Es lógica simple. Porque México no es Venezuela. Venezuela es un estado fallido desde hace años, donde hacen golpes de estado tiro por viaje. O sea, en México, yo les apuesto, ustedes nunca han oído de un golpe de estado en México. O sea, desde que nacieron. Ni sus papás, así se los pongo. Ni sus papás saben lo que es un golpe de estado. Ni sus abuelos. Digo, chance, sí, bueno, alguien que haya nacido o sea, alguien que tenga un abuelo que se haya nacido durante la época de la revolución, pues chance. Pero pregúntele si estaba consciente de la situación. Sí, pues mi bisabuelo pues le tocó la revolución. Ah, no, pero, pues, bisabuelo, yo decía abuelo. Yo dije abuelo, no bisabuelo. No, sí, pues bisabuelos, pues sí, ¿no? La época de la revolución. E incluso, bueno, pues las épocas del caudillismo en México, con Álvaro Obregón, con Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí, o sea, los mexicanos, o sea, nuestros papás se pueden quejar de que hubo una hiperinflación por ahí de los años 70 o 80, pero de que había habido golpes de estado o falta de institucionalidad, no vamos a oír nunca de eso en México. Y muy difícilmente Andrés Manuel podría ser un dictador, por eso que les digo, no tiene ni los números ni la confianza. Es correcto. Pero bueno, dejando de lado esa parte política y saliéndonos un poco de la cuestión nacional, porque no, bueno, Chapus ya sabe, ¿no? Que no me gusta mucho meterme en cuestiones nacionales porque hay mucha polarización de por medio y uno
cobra factura. Que si prefieren democracia o dictadura, ¿qué piensan del modelo político? Una democracia más mesurada. Porque... ¿Tú, Alan, qué piensas? Igual. No ha habido históricamente un buen dictador. Yo ya lo dije, yo ya se los dije antes. A mí me da igual si vivo en una democracia, en una dictadura, en una... O sea, me da igual, porque al final un gobierno se va a sostener si da resultados. Si hay un rey y el rey puede procurar que haya una estabilidad económica, se va a sostener. Si al canijo le toca una crisis económica, aunque sea la mejor democracia del mundo, ese sistema va a colapsar porque no puede sustentar a su población. Es simple y llanamente cuestión de dar resultados. Y aquí entra ya más lo pragmático. Sí. Esa es mi postura. Y ya la he sostenido. Un dictador como Bismarck, aquí dice. Pregúntale a los reyes franceses y sus tiempos de crisis. Sí, o sea, por supuesto, la gente amaba a Luis XVI, pero pregúntales de Luis XVIII, hasta lo decapitaron. ¿No era al revés? ¿Luis XIII y Luis XVI? No, no, es Luis XIV y Luis XVI. Luis XIV y Luis XVI, sí. Bueno, tan solo la aceptación que tuvo Napoleón al principio. Sí, es que al final es eso, o sea, sí, podemos decirle por decir, Maduro es un inepto y desgraciado porque no da resultados. Y dices, Venezuela, no manches, qué cochinos malos resultados. Pero a ver, alguien que diga que Angela Merkel fue dictadora porque estuvo más tiempo en el poder que Maduro. No vas a encontrar a nadie, o sea, a lo mejor alemanes sí, vas a encontrar alemanes que digan que no, ¿verdad? O sea, es que al final se trata de eso, de los resultados, porque, o sea, por decir, ¿quién dice que Putin es un dictador? Lleva casi 20 años en el poder. Exacto. No se trata de si es dictador, si es un buen presidente, si es un buen demócrata, se trata de que dé resultados a la hora de gobernar. Si da buenos resultados, así se quede 15 años, nadie le va a decir nada. Es correcto. Y por aquí estaba el comment, ¿aceptaríamos un rey absolutista? Mira, yo personalmente ya lo dije, yo soy más de institución. O sea, y ok, sí, la monarquía es una institución, pero yo no soy tanto de una institución familiar. Yo no. O sea, yo soy más de una institución política en estos términos que contemple, ¿no?, las diferencias y sí, la diversidad cultural que existe en México, porque sí somos un país lo suficientemente grande para tener diversidad de opinión y de cultura lo suficientemente amplia, pero que dentro de esa diversidad pueda marcar una línea sobre la cual nos podamos dirigir, una perspectiva íntegra. Claro. ¿Cómo se llama? Ahí se me fue la idea. Pero a mí en lo particular, yo soy partidario yo ya lo he dicho, yo soy partidario del unipartidismo. No sé, yo creo en eso. César Borgia y el Príncipe. Puta, Esto te lo dejo a ti primero, Eric. Eso te lo dejo a ti. No, pues es que Un Príncipe es uno de mis libros favoritos. Entonces, sí, claro que... ¿Cómo cuántas veces lo hemos leído? Desde poco hablábamos, ¿no?, que era de esos libros que hay que leerlos por lo menos una vez al año. El Príncipe ya lo leí como 4 veces, un 5. Y tengo hasta... Es el único libro que le he escrito notas. Y César Borgia es un personaje sumamente interesante. Muy interesante. No creo que sea
Bueno, como dice Maki, el príncipe perfecto es Fernando el Católico, ¿no? Fernando de Aragón. Ujú. Sí, pues La versión de Lorenzo di Napoleón es la Medici, mejor. Lorenzo di Medici es el pupilo al que le quieren dar pues el manual, ¿no? O sea, el que le apuestan todo, pero Fernando de Aragón es, Es que vaya, él es es el el rey. príncipe perfecto. Y lo dice él, es aquel que ha podido mantener esta retórica de un príncipe honesto, ¿no? Un príncipe entregado y en el fondo no practicar esas virtudes que se espera que se consiga de un buen príncipe, y el único que logró mantener viva su imagen de esa manera. Por eso es que nada más lo menciona. Mira cómo lo recordamos, Fernando el Católico, ni siquiera Fernando II, ni siquiera nada, o sea, asumen que es un santo porque se le dio el título de católico y en su vida era santo. Exactamente. Y tanto así que si tú lees El Príncipe, describe las características que hacen que Maquiavelo lo admire, pero solamente dice, solamente un monarca lo ha conseguido, y tajantemente cierra. Y así cierra el capítulo, de hecho. Te vas al pie de página, porque obviamente tiene el número de pie de página, y ahí dice Fernando de Aragón o Fernando el Católico, y ahí sí depende de la edición, ¿no? Dicen aquí, la versión de Napoleón es la mejor. Es interesante, porque la versión que yo tengo del príncipe es no tengo la versión del príncipe. Bueno, la versión que yo tengo tiene marcado en qué tiempo de la vida de Napoleón hizo sus anotaciones. Y es muy interesante ver las anotaciones que tiene según el periodo donde está. Cuando es cónsul, cuando está en Egipto, cuando ya es emperador, etc. Pero él nunca... Hay consejos del libro que nunca les hizo caso, porque él siempre creyó en su buena estrella. Entonces en algunas cosas tendía a ser alfarrocantillo. Y eso mismo yo digo que fue lo que le pasó factura en Austerlitz y en Leipzig. Fueron las dos grandes derrotas. Bueno, es que yo estudio, bueno, a veces de hobby, bueno, Chapus lo sabe, de vez en cuando yo me gusta estudiar batallas históricas o historia militar. Entonces yo revisé lo que fue la batalla de Leipzig, que fue donde derrotaron a Napoleón, el ejército de Blomberg, creo que es la séptima o la sexta coalición, no recuerdo qué coalición, la penúltima. Él cometió el error de asumir que ya había ganado, porque lo rodearon en Leipzig, y él comandó distintas fases de la batalla, pero él decía, aquí ya gané, y entonces se retiraba a la otra y se iba a otra parte del frente para dirigir las operaciones militares, y ahí es donde él cometió, digamos, sus errores tácticos en Leipzig. Ahora, en lo que le falló en Austerlitz fue la cuestión de no corroborar la información que le daban sus jefes militares, porque él separó a sus fuerzas, previó que los prusianos iban a atacar y separó sus fuerzas, creó dos fuerzas de ejército, uno que destinó para enfrentarse a los prusianos y otro para enfrentarse al conde Wellington. Bueno, pues los prusianos se enteraron de ese ejército y evadieron al ejército de Napoleón para dar apoyo al ejército de Wellington. Y ahí es donde estuvo el error, porque no tuvo una correcta comunicación con sus mandos militares. Ahí fue uno de los errores. También se sobrecargó mucho, no supo delegar. En Leipzig le faltó la delegación y en Austerlitz fue la falta de comunicación. Pero eso se da porque él literalmente creía en su buena estrella siempre y creyó que iba a ganar de manera eterna, y no era así. Sí, y bueno, esta situación de los imperios que fue anexando
España, Inglaterra. Decía una profesora, me acuerdo, cuando hacía el ejemplo de Alemania durante las guerras mundiales. Alemania la dejas chiquita pero viva. ¿Qué es lo que dice Maquiavelo? Si vas a ofender a alguien, eso vale, o sea, pero déjalo totalmente, o sea, sin posibilidades de defenderse, sin posibilidades de resurgir. Déjalo totalmente. Sí, porque le perdonó la vida a los Austria, a los Habsburgo. No les debió haber perdonado nada. Y permitió que hubiera una junta central. O sea, permitió que hubiera una junta central desde España gobernando. Pero la existencia de esa junta central era suficiente para que, por ejemplo, acá en la Nueva España se siguiera el todavía no la perdemos. Por decir, en lo que le falló en Austria, que fue donde se gestaron la quinta, la sexta, la séptima coalición y hasta la octava, fue que los dejó que se quedaran al frente del gobierno los Habsburgo, y no debió haber hecho eso, debió haber creado un gobierno títere. Uh-huh. En España no se debió haber metido con la religiosidad, porque era algo muy valioso. Por decir, bueno, esto son cosas que, bueno, yo he aprendido, ¿no? Porque de esto de andar metido en esto, pues yo me he metido en distintos grupos políticos de distintos calibres, ¿no? Pueden ser muy comunistas o pueden ser muy católicos, pero en cada grupo hay una serie de dogmas que tú puedes tocar. Por decir, en un grupo conservador nunca te puedes meter con la religión, nunca. Meterte con la religión es como suicidarte. O meterte en un grupo, digamos, comunista y cuestionar el idealismo es el suicidio. Siempre todos los grupos tienen algo que no puedes cuestionar. Eso es algo también que como que no termina de quedar claro en cierto ámbito comunista, ¿no? Que a final de cuentas sus ideas parten del idealismo alemán. O sea, la raíz de su esencia está dentro del idealismo alemán. Las primeras universidades en Rusia eran de corte alemán. En Alemania, en general, Europa, todo es el idealismo. Pues es el romanticismo. Del romanticismo surge el idealismo. Sí, o sea, el único país que en su momento le hizo buen frente fue España. Y luego se viene a dar y claro que se vuelve a revivir ese ímpetu en España, ¿no? De recuperar su herencia con las generaciones del 98 y del 27 de intelectuales. Están es un romanticismo. Exacto, sí. La España del 98 entra, o sea, España no entra dentro de la Ilustración como tal, porque es muy reaccionaria a la Ilustración, al racionalismo, pero entra de tapujo de lleno en el romanticismo. Y el romanticismo, bueno, tú me conoces, ¿no? Mi estilo de escritura es romanticista. El romanticismo se nutre de nostalgia, de melancolía. Claro. O sea, eso es lo que nutre al romanticismo. Pero bueno, muchachos, ya son 2:30. Yo creo que lo vamos a dejar ya por acá. Saludos, Julia, ¿cómo andas? Fue un gusto, hablamos así. Había otras cosas que quería tocar de la cuestión de Ucrania, pero ya será para otra ocasión. Ya nos desviamos, hablamos de Napoleón, del príncipe, etcétera, etcétera. Gracias, Alan, Eduardo, por estar. Y voy a ver la forma a lo mejor de subirlo al canal de YouTube. Entonces, ahí nos estaremos viendo. Sale, Julián. Ahí luego, gracias, Eric. Cuídense. Sí. Y Alan, gracias por la idea, ¿eh? Luego lo volvemos a hacer. Sí, cuídense. Descansen. Hasta luego, cuídense. Adiós, de Chinese Dragon. Perdón que yo no puedo.